Está el compilado de ejercicios. Este compilado de ejercicios pues tiene muchos ejemplos de los que he estado explicando en los últimos semestres. Entonces voy a coger un ejemplo de ellos y le voy a comentar cómo se hace. Entonces, uy, aquí tengo es todo. Entonces me voy a llevar esto, este esqueleto me lo voy a llevar. Control C, pero lo voy a meter por aquí. Pum. Pegar acá. Peguémoslo, sí, con valores. Pegar. Listo, vamos a hacerle el esqueleto que necesitamos para saber cómo es. Le voy a quitar lo que me sobre, que es esto, ¿verdad? Para que no sepamos qué es. Bueno, dejémoslo así. Voy a llevármelo igualito. Voy a quitar lo que sobre, control C, para saber de qué es lo que estamos hablando. Control B. Y entonces, hola. Preguntita, ¿ves mejor así o lo dejo más pequeñito? ¿Así está bien? Así está bien, sí, profe. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tranquilo que eso no es pecado. Con su merced. Estamos haciendo unos ejemplos. Entonces, perdón, voy a dejarlo un poquito más pequeño para que nomás se vea lo que necesitamos y ya. Entonces, voy a borrar todo lo que me sobre para poderlo calcular y entender qué es lo que estamos haciendo. Aunque es lo que vamos a hacer. Entonces, normalmente nosotros o en la clase lo que alcanzamos a hacer fue las tablas de frecuencias y la mediana, la media y la moda, ¿cierto? Y esta tablita le habíamos llegado hasta la moda, hasta el promedio. Entonces, ¿cómo se saca el promedio? Se supone que el promedio de una base de datos, primero que todo, tengo unos intervalos ya establecidos, en este caso, ¿sí? De esos intervalos establecidos, debo sacar el X. Acuérdate que el X, ¿de dónde se sacaba ese X? Ese X es una marca de clase, un punto medio, ¿sí? Esa es la intención, una marca de clase, un punto medio. Y entonces, ¿qué hago yo? Voy a sacar aquí, voy a sacar algo que voy a denominar el promedio. El promedio de esos dos números, o sumar los dos números como son tan solo dos, sumar esos dos números y dividirlos entre dos. Eso es lo que voy a hacer. Y lo que tenga que hacer en este renglón también lo voy a hacer en los otros 4 renglones. Entonces, si te das cuenta, ese punto medio es un valor que está en la mitad exactamente perdón, dejamos cerrar la cámara para que no interfiera tanto la esta. Y entonces, si te das cuenta, 25,48 está en la mitad de 23, 28 y 27, 69. ¿Cierto, Neider? Más o Sí, menos. señor. Listo. Entonces, bajo ese parámetro, ¿cuál es la idea? Esto es porque ya lo teníamos nosotros. Esta cantidad es porque se supone que había una tabla y nosotros contamos los datos que estaban en esa tabla. ¿Sí? ¿Cuántos datos había entre 23, 28 hasta 27, 69, digamos? ¿Cuántos había después de 27, 69 hasta 32, 11? ¿Cuántos había de 32, 11 hasta 36, 52? ¿Cuántos había de 36,52 a 40,94? ¿Y cuántos había después de 40,94 hasta 45,36? Es sacado de una tabla. Pero ahora, como yo ya tengo contados los datos, pues yo lo pertinente en este caso sería contar cuántos datos hay. Entonces, digamos que en este caso yo voy a contar cuántos datos hay. Voy a colocarlo acá, control C, aquí arribita, control B. Voy a dejar este C de acá, voy a dejar esto así y voy a dejar resaltado que aquí voy a contar cuántos datos hay. Pues para contar desde Excel, pues la ventaja es que tenemos la operación suma. Estoy haciéndolo demasiado básico para que entendamos qué es lo que se hace. Y entonces nos damos cuenta que hay 25 datos, que n es igual a 25. ¿Qué ventaja tiene? Porque con ello vamos a trabajar. Ahora, como yo ya tengo el X y el f de X, ¿sí? O la frecuencia absoluta, SFI, o frecuencia absoluta, si queremos llamarlo así, frecuencia absoluta, pues aquí me dice que debemos hacer una multiplicación. ¿Para qué me sirve hacer esa multiplicación? Porque el promedio, ¿sí? Tengamos en consideración que hay una operación que se llama promedio y el promedio es equivalente a la sumatoria de los X por las frecuencias absolutas, digamos en este caso, dividido entre N. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a hacer las multiplicaciones. Ya que tengo Excel, pues me voy a apropiar de este Excel para hacer las multiplicaciones.
igual, entonces cojo esta casilla, ay, casilla, casilla, perdón, ya sé, uy, un momento que se me fue, entonces esta casilla, ay, ya sé, es que estoy metido con el cosiaco perdón, un momentico, dibujo, y quítate, ya, ahora sí, vamos a ver si ahora sí, listo, entonces voy a tomar esta casilla y la voy a multiplicar, perdón, con esta casilla. Y la ventaja de Excel es que me hace las multiplicaciones de las otras casillas. Ya tengo la multiplicación. ¿Hasta ahí vamos bien, Snyder? Sí, señora, ahí vamos. Listo. Entonces, ¿el promedio qué va a hacer? Voy a sacar acá el promedio. Ese promedio vamos a hacer igual, entonces, a la suma, como dice la formulita, a la suma de todo esto, ¿sí? Y lo que me dé esa suma, perdón, aquí una suma, esa suma, abro paréntesis, lo voy a dividir entre la cantidad de datos, pero dice entre n, pero como n es 55, pues mire que yo ya, uy, me faltó la suma, me faltó dividir, entonces dividido, está en el 7, entre eso. Y ya tenemos entonces, mira, ya tengo que el promedio es 3399,8836,4, que se puede aproximar a 89, sí, que se puede dejar en 88, sí, pero yo lo dejo exacto porque la tabla, gracias a Excel, me está manejando los valores exactos. Ahora, vamos a sacar un primer valor. Entonces, esto ya es nuevo. Hasta aquí era lo que veníamos trabajando nosotros en las clases que tuvimos, ¿sí? Entonces, este promedio lo vamos a tener en consideración porque ahorita lo vamos a utilizar. Entonces, yo lo voy a resaltar aquí en grisecito, digamos. Entonces, ya tengo el promedio. ¿Qué voy a hacer? Mire que aquí yo les planteaba que al X es este valor, este valor, este valor, este valor, cada uno de estos, le debo quitar el promedio. Entonces, yo voy a hacer igual. ¿Qué ventaja tengo acá? Que pues Excel me ayuda con todo esto. Entonces, cojo el X y le voy a restar el promedio. Pero me voy a aprovechar de Excel y voy a oprimir Fn, o sea, la tecla función, y voy a oprimir el F4. Con F4 me aparece el signo pesos y el signo pesos antes de la F y antes del 22. Si no, les tocaría hacerlo fijo a ustedes. Coger el 2548,8 menos 3399,88364 para el primer caso y luego para los otros. Pero mira que cuando voy y hago esto, por ejemplo, en este caso, también está cogiendo ahora el 3873,6 y le está quitando F22, pero el F22 es esta casilla. Entonces me la mantiene fija. Es algo que, no sé si tú manejas este, no, ustedes son programadores, ¿no? Ingenieros de sistemas, yo creo que saben esa partecita, ¿cierto? ¿Sí, Snyder? Sí, señor. Listo, si no se la sabe fresco, me avisa y me dice, bueno, yo no sabía eso, pero pues bacano, ¿no? Me cuenta. Entonces, ya tengo ese valor. Entonces, ahora, aquí me dice que haga el valor absoluto. Yo me voy a aprovechar, porque ya que su merced sabe de funciones, pues sabe que apps es hallar el valor absoluto de un número. Les voy a hacer apps para ellos y pues aplico doble clic y de una vez sale acá. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Entonces, vamos a empezar a sacarle ventajas. Cuando yo saco el valor absoluto de ellos, los debo sumar, ¿sí? Entonces voy a hallar, en la primer medida de dispersión se llama desviación media. Es la primera medida de desviación, la desviación media. ¿Y cómo se obtiene la desviación media? Yo le comento, la desviación media se obtiene con un cálculo de una operación, y yo lo voy a colocar acá, la operación para la desviación media es la sumatoria de los valores absolutos de X menos el promedio, digamos que en este caso, promedio, dividido entre N. O sea que en este caso, para este caso como tal, debiera yo coger la sumatoria igual suma, abro paréntesis, de esta hilera que está acá, la sumo, voy a dejar por ahora ese valor y lo voy a dividir entre n, pero pues yo como ya tengo n y n es 55, por ahora lo voy a dejar planteado, ¿sí? Voy a dejar planteadas estas dos operaciones y entonces que, y voy a aprovechar, voy a colocar una linecita aquí abajo para que me quede como si fuera una fracción. Ay, no la coloqué a donde no ven. Epa.
solo para para que me quede como si fuera una fracción. Entonces, aquí está. Entonces, ya tengo esos dos valores, pues en últimas, el cálculo de esa división, lo voy a dejar aquí al ladito. Entonces, igual a esto dividido, perdón, dividido en esto. Y entonces me queda que 48,75 es la desviación media. Hasta ahí, Snyder, ¿entiendes esa partecita? Se me fue. Snyder, ¿sí entendiste? Snyder. Sí, profe, ahí la entiendo. Ah, listo. Entonces, ahora, que un promedio, listo. Entonces, ahora, vamos a utilizar también esa casillita que tenemos nosotros de promedio, porque mire que ahora dice X menos el promedio, o sea, esta casilla que tengo yo la voy a dejar aquí para recordar que estas son casillas, la voy a dejar en amarillo, ¿sí? En amarillo. Voy a dejar esta curúa para recordar que sumamos esas curúas, ¿sí? Para que, o dejémoslo en verde, para obtener este valor que está aquí en verde. Con dejémoslo acá, para que nos aparezca en verde y tengamos un referente. Y así, ahora vamos a hallar otro valor. Y es que, ¿qué ventaja? Aquí me dice X menos el promedio. Pero ya lo habíamos calculado en el amarillito. Y en el amarillito, entonces, ¿qué dice? X menos el promedio elevado al cuadrado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues gracias a Excel, yo voy a coger este valor, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar. ¿Por qué número lo multiplico, Snyder? Sí, Snyder nomás. Por Porque 2540. no, no, Ah, lo no, debo multiplicar. ¿Qué por dice 10. acá? ¿Por cuánto? Por 10. Por 10 por la frecuencia absoluta. Entonces, aquí voy a cambiar, entonces no voy a escribir FI, sino frecuencia absoluta. Entonces, punto y frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, ya hice la multiplicación. Mira, este elevado al cuadrado por ese. Y de una vez voy a coger los otros. Entonces, mire que aquí dice que hay que hacer la misma operación. Entonces, va a coger igual este valor, lo voy a elevar a la 3, perdón, y lo voy a multiplicar por la misma frecuencia absoluta. Y, y acá también voy a coger este valor, perdón, voy a dejar esto más pequeñito. Voy a coger este valor igualito. Aquí lo elevo a la 4, ahorita al final sabemos qué hacemos con todo ese chorrero, y lo voy a multiplicar por el FI, por la frecuencia absoluta. Acordémonos que ese FI es la misma frecuencia absoluta, entonces si quiere acá punto A, hola, y este también por la frecuencia absoluta, entonces A. Listo, frecuencia absoluta. ¿Qué ventaja tiene? Que yo de una vez voy a hacer los cálculos de estas tres columnas. Pues ya que estoy en Excel, pues mire, ya tengo los cálculos de las tres columnas y es una ventajota porque con ellas ahorita vamos a trabajar, más adelantico la trabajamos. Por ahora, digamos que vamos ahí. Ahora, ¿qué pasa? Ya tengo la frecuencia absoluta, ya tengo la desviación media, ¿sí? Tengo calculado esa desviación media, voy a dejar todo esto acá resaltado, pero cojamos todo este chorrero y lo resalto acá, en verdecito para saber que eso es desviación media. Pues ahora vamos a trabajar algo más, una medida adicional. Vamos a hallar lo que se llama la varianza, porque es una medida de desviación también. La varianza, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Te voy a contar aquí abajito cómo se calcula la varianza. La varianza se calcula de la siguiente manera. Permíteme un instante. La varianza, yo la voy a escribir acá, perdón. La varianza se calcula como el X menos el promedio elevado a la, a la 2 multiplicado por la frecuencia absoluta, pero me corro un poquito para acá, multiplicado por la frecuencia absoluta, y todo eso dividido en n-1.
Entonces ya cambia, mira que la formulita aquí era entre n, pero aquí ya es entre n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque como estamos hablando de muestras, normalmente trabajamos con muestras, entonces debo restarle 1 para evitar algo de error en los procedimientos, o para disminuir, no evitar, sino disminuir algo del error. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Pero qué es x menos el promedio al cuadrado? Por FA, es esta columnita que vamos a trabajar. Entonces yo la voy a dejar en azulito para recordar, bueno, en azulito, sí, en azulito, para hablar de ella. Esta la voy a dejar en naranja, ya ahorita hablamos de ella, naranja, y esta voy a dejarla en morado para ahorita hablar de ella. Morado, hablar de ella, moreno, morado. Uy, un morado más clarito, venga, a ver, lo dejamos como por acá. Por ahí. Listo. Entonces, como voy a hablar de la azulita, ¿sí? Toda esta va a ser mi azulita, es mi casillita azulita, pues voy a calcular esos valores. Entonces, ¿cómo los calculo? Vamos a ver. Entonces, dice que la varianza es, cojas la sumatoria de todo lo que está en azulito, igual voy a sumar todo eso, sumatoria, ¿de qué? De esa columna, de esta columna, lo sumo. Por ahora voy a dejar ahí. Y debo dividirlo entre n menos 1, pero en este caso, pues gracias a que tengo aquí la casillita, pues le voy a quitar tan solo 1. Esa casilla menos 1. Y entonces mira que ya me sale el 55. Entonces tengo una ventaja y es que de cierta forma estoy formulando todo para que me haga los procesos. Si yo cambio un dato en la tabla, me va a cambiar ese valor. Pues es una ventaja, digamos que por eso lo estoy haciendo. Y ahora voy a calcular aquí entonces esa varianza. Esa varianza la voy a calcular, de la siguiente forma, dividiendo el de arriba entre el de abajo. Ay, qué pena, el de abajo. Y chanfle, cancelar. No, quieto, quieto, quieto. Perdón acá. Este dividido entre, uy, no, era este 22 dividido ahora aquí entre el 23. Y entonces me quedó que la varianza, en este caso, la varianza, este valor, es de 352.857. ¿Qué es la varianza? La varianza es un valor de qué tanto fluctúan los datos alrededor del promedio. Porque en últimas, cuando digo X menos el promedio, estoy hallando una fluctuación alrededor del promedio. ¿Qué diferencia tiene cada X? Sí, cada X, en este caso estos X que aparecen acá, cada X con respecto al promedio. Cada X con respecto al promedio, cada X con respecto al promedio. Pero como elevé al cuadrado, pues obviamente esos valores ya no van a estar alrededor de 2.500, 2.000, 4.300, sino que va a ser más, va a ser potenciado o elevado al cuadrado casi. Por eso aparecen 352.857 como varianza. Pero como la varianza es un valor elevado al cuadrado, necesitamos calcular ese valor, pero ahora sin el cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a trabajar algo que se denomina la desviación. Lo voy a llamar la desviación. ¿Y qué es la desviación? Coger esa varianza y sacarle la raíz cuadrada. Ay, señor, perdón un momentico. Sacarle la raíz cuadrada. Entonces, a esa varianza le voy a sacar la raíz cuadrada. O sea, a todo eso que tengo allá como x menos el promedio elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta. Vemos que acá coloque frecuencia absoluta dividido entre n menos 1. Le voy a sacar la raíz cuadrada. Pero como nosotros ya tenemos todos esos valores calculados, pues yo voy a tomarme entonces el valor naranjita, la casilla naranjita, ¿sí la naranjita? Ah, no, una operación. Voy a coger aquí un valor, voy a coger un colorcito diferente para no enredarme. Entonces voy a coger el azul, no, ese azul. Digamos que es un azul, no, un caqui. Voy a coger el caqui. ¿El caqui qué es? Ese caqui, entonces, la desviación, voy a colocar acá, desviación, será, entonces, igual. Vamos a ver, ya tengo la varianza. Entonces yo voy a aplicar la fórmula raíz, abro paréntesis, ¿y la raíz de qué? De este valor
que era 352.857,491, y ya. Ahora sí, mire que el valor de la desviación en ese colorcito caqui me está dando un valor más cercano a los datos que tengo. Nada que ver con el promedio, más cercano, ¿sí? Pero me está diciendo que tanto se dispersan. Entonces, aquí es muy importante tener en consideración algo. Normalmente, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, me voy a la parte personal, cuando nosotros hablamos con la gente, uno quisiera de pronto tener una estabilidad emocional. En las empresas uno quisiera que las ventas en mi empresa fueran estables, ¿cierto? Que los gastos fueran estables. Cuando hay algo que es muy disperso, digo que, no sé, ahorita en trading, por ejemplo, se maneja algo que se llama la volatilidad, ¿sí? En las empresas, ¿qué? ¿A cuánto se está vendiendo una empresa o está vendiendo bonos una empresa o comprando bonos una empresa en el mercado? Pues lo mismo pasa, pensemos en una empresa, nosotros teniendo una empresa y la empresa de nosotros pues sus datos se dispersan a razón de esto, ¿sí? No es un porcentaje, es un valor significativo de dispersión de los datos. ¿Hasta ahí, Neider, más o menos? Sí, señor. En el número 190.543, ¿esa es la suma? La suma de toda la casillita azul, Ah, listo. Sí. ¿sí? Esta suma, este valor, mire la suma de toda la casillita azul. Entonces, por eso es que digo yo, los X menos el promedio elevado al cuadrado, aquí me faltó, uy, sí, gracias por preguntar, aquí faltó una sumatoria, sí, señor. Perdón, que es que estoy aquí, ¿no? ¿Dónde estoy? Ya. Sí, venga, a ver si lo puedo. Aquí me faltó la sumatoria. Ay, es que. mm, ¿Por qué estoy en eso? A ver si me deja rayonear. No me deja rayonear. A ver si ahora sí. Mm, No, no me deja rayonear por lo que tengo. Suéltalo. Agárralo. Listo. Vamos a ver si ahora sí dejo. Rapidito. Digamos que tengo acá. Vamos a ver si lo deja rayonear. Listo, aquí está la sumatoria, Nate. Es la sumatoria. Gracias por preguntar. Entonces, ahora. Así como tenemos la desviación media, tenemos la variación, ¿sí? Con este valor que está acá, la variación, ¿sí? Tenemos también por aquí abajito, creo que tenemos la desviación, aquí está, mírala. Hay otro valor significativo dentro de los coeficientes de dispersión o las medidas de dispersión, y es la desviación el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. De variación. Ese coeficiente de variación, ¿cómo se obtiene? Te lo voy a comentar aquí abajito. Entonces, ese coeficiente de variación, perdón, lo voy a dejar acá. Listo, el coeficiente de variación se obtiene, voy a llamarlo CB, coeficiente de variación, se obtiene como la desviación dividido entre el promedio. ¿Sí? Ahora, hay una formulita, dato que se puede trabajar también, y es el coeficiente de variación porcentual, que es la misma desviación dividido en el promedio y multiplicado por 100. ¿Por qué por 100? Porque estamos hablando del porcentaje. Entonces voy a calcular esos dos. ¿Qué ventaja tengo yo acá? Que como yo ya tengo el promedio, como tengo la desviación, entonces voy a coger igual la desviación. Ya está. Uy, se me fue para arriba. Aquí. Ya tengo, mire que 594,0189, aquí está. Este valor es la desviación. Voy a buscar el promedio. El promedio por acá lo tenía. Perdón, le doy de una vez igual para que me quede de una vez. Igual. Y me voy a buscar dónde está el promedio. El promedio lo tenía por aquí. Mire que el promedio estaba acá. 33,99. Y ya tengo 33,99. El que tenía en grisecito. En grisecito. Voy a dejarlo en grisecito, por acá grisecito. Listo. Ahora, cuando haga esa división de esos dos valores, lo que me dé es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación normalmente es un valor que se mueve entre 0 y 1. No puede ser mayor a 1, no puede ser menor a 0.
Entonces, voy a hacer la división igual este dividido entre este. Y cuando me da 0,1747, como es ese valor, ahora, si yo hiciera el coeficiente de variación, voy a hacerlo acá, el coeficiente de variación, como es este mismo número, pero ¿qué cambia de la de arriba a la de abajo, Níger? ¿Qué cambiaría de la de arriba a la de abajo? Que se multiplica por 100, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo voy a coger este mismo número que tengo acá y lo voy a multiplicar por 100 de una para evitarme perezas. Lo multiplico por 100 y entonces me queda que esto es el 17,43%. Este es el coeficiente de variación. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en últimas de una sola tabla, sola tabla, podemos hallar varianza. Voy a dejar por acá. Voy a coger unos valores y los voy a pegar aquí toditos. Ah, pero es que no tengo eso. Ya me acordé. Puedo hallar la varianza. Sí, puedo hallar la varianza. Puedo hallar la desviación. Puedo hallar la desviación media. Puedo hallar el coeficiente de variación porcentual, que en realidad es lo mismo, ¿sí o no? Coeficiente de variación y coeficiente son los mismos índices, ¿cierto? Todos estos valores los podemos hallar. Y entonces, teniendo todos esos valores, perdón, voy a coger el coeficiente por la media, voy a coger este que está acá, enter, voy a coger este que está aquí, perdón que se me olvidó, igual. Entonces, va a coger la desviación que está por acá, va a coger el coeficiente de variación, igual, ay, que igual, que igual. Igual, aquí está bajito, coeficiente de variación, por aquí está. Y voy a coger el coeficiente de variación porcentual, que por mera pereza me lo multiplico por 100 aquí, y así no lo bajo. Y entonces, uy, ese multiplicado quedó mal. Entonces, ya multiplico por 100, perdón, por 100, y listo. Entonces, estos datos son significativos para una tabla. Ah, bueno, voy a colocar el promedio. Aprovechando que lo tengo por acá, voy a colocar el promedio también. Igual, promedio. Promedio, por acá, ¿dónde estabas? Promedio. Promedio, entonces, promedio. Fran, y lo tenemos de una tabla. ¿Sí o no, Neider? Ahí está todo. Pues Sí. imagínense que yo, teniendo nomás esto, cogiera la misma tabla, pero es que aquí, y solo le cambiara este dato, que yo no dijera que son 10, sino que son 25, 24, y que aquí fueran 12, 21, qué pena, y que aquí fueran 18, 6, y que aquí fueran 4, y que aquí fueran 22. Ya me está cambiando todo, porque como los cálculos los hice encadenados, ¿cierto? Todo esto me va cambiando, ¿sí? Pero ¿qué ventaja tenemos en ese caso? ¿Sí? En ese caso, que nosotros podemos comparar, yo voy a mostrarte por acá, creo que yo tengo algunos ejemplos, medidas de dispersión. Mira, aquí podemos comparar, yo tengo esta tabla ya llena con unos datos, tengo varias tablas llenas con unos datos, ¿sí? Podemos construir tablas y nomás cambiar el dato que necesitemos, el dato que necesitemos. Pero ¿qué ventaja hay? Y te dejo la inquietud y voy a dejarte hasta ahí la incertidumbre por si quieres estar o porque si le quieres comentar a los compañeros para la siguiente clase. ¿Qué ventaja hay? Que le pregunto, ¿qué es más estable? ¿Una empresa de helados o una empresa de árboles de Navidad? ¿Qué pensarás, La no sé, de qué es más estable? árboles de Navidad, hoy. ¿Por qué? No, mentira, la de helados. ¿Por O qué? sea, yo creo que es porque se consume más helado que árboles, que solo en Porque Navidad. se consumen más helados que árboles, porque, por ejemplo, los arbolitos de Navidad solo se venden para Navidad. En cambio, los helados, así esté lloviendo, uno sabe que cada rato se están vendiendo helados. Entonces, puede que se venda más poquitos, más, se gane menos plata con los árboles, con los helados,
pero es más estable. Es más estable vender helados que vender arbolitos de Navidad. Pues imagínate que tú puedes, como desarrollador, a ti te pueden plantear en una empresa, venga, yo necesito saber qué elemento es más estable. Si, no sé, voy a hablar de algún componente, los cargadores de los computadores o un celular. Entonces tenemos, los celulares pueden tener el mismo precio. Yo puedo ir y buscar en el mercado todos los Casio, todos los celulares Casio, no, todos los relojes Casio, los puedo buscar, ¿sí? Y puedo mirar a ver qué estabilidad tienen los relojes Casio y compararlo con los relojes, los Rolex, ¿sí? O los caros. Comparar la marca Mazda con la marca Toyota, por ejemplo. O puedo comparar los computadores, un HP con un Lenovo y comparar en términos del rendimiento de cada uno de los elementos. Pueden valer lo mismo, pero en términos de los precios pueden fluctuar y queremos que el que sea más estable. Puede ser en precios, puede ser en rendimiento, puede ser en utilidad, en tiempo de durabilidad. Y entonces uno busca la estabilidad. ¿Y qué pensaría uno? ¿Qué es más importante? ¿Lo más estable o lo más, o menos estable? Lo más estable. Lo más estable, lo más importante. Una pregunta, antónimo de estabilidad, ¿qué sería? Lo contrario de estabilidad, ¿qué sería? Inestable, sí. Inestable, pero otro antónimo, un contrario de eso. Una persona que no es estable, ¿cómo es? Sino un antónimo de estabilidad. ¿Ni idea? No, profe, ni idea. No. Un antónimo de estabilidad es dispersión. Ah, sí. Un antónimo de estabilidad es varianza. Porque, por ejemplo, lo voy a colocar en términos de sentimientos. Si uno va a buscar un novio, una novia, un esposo, una esposa o una relación estable con alguien, uno busca que sus sentimientos sean estables, porque entre más disperso va a ser más complicado. El mercado. En el mercado uno busca que lo que uno vaya a comprar, uno vaya a vender, tenga una estabilidad en el mercado. Porque si, por ejemplo, muchachos, me inventé el helado, pero ya se vende tanto que pues todo el mundo lo vende, pues uno dice, sí, se vende mucho, pero ya todo el mundo lo vende. Pero ahora voy a buscar algo en el mercado que le sirvió a todo el mundo. Por ejemplo, algún tiempo el BlackBerry, el celular BlackBerry, era lo mejor. ¿Cómo se llamaba eso? El Viper era lo mejor, pero llegó el celular y arrasó con todo. ¿Y entonces qué pasó? El BlackBerry perdido, el Viper perdido, ¿sí? Es más, pregunta, ¿tú cuántas llamadas recibes locales en tu casa? Más o menos. Más 5. ¿Cinco? ¿Recibes más llamadas en celular o en el local? En celular, sí. En el celular, ¿cierto? Y entonces, si tú vas a vender teléfonos, ¿qué preferirías vender? ¿Teléfonos para la casa o teléfonos celulares? No, celulares, sí, ya, porque Celulares, teléfonos. ¿cierto? Entonces uno No, busca cuál es el nicho y dentro de ese nicho buscar estabilidad en el mercado. Sí, porque ya usted dice, no, pero si yo sigo vendiendo teléfonos para la casa, eso ya se está volviendo obsoleto, que eso ya casi nadie usa. En cambio, el celular se va a mantener por el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos nosotros de cosas como estas, hablamos de tablas como estas, la que acabo de mostrarte y construir, uno tiende es a buscar comparar mercados similares, celulares que tengan el mismo rendimiento, celulares que tengan el mismo promedio, puede ser, o promedios de precios similares, ¿sí? Estabilidad en términos de su rendimiento, pero de cada uno de ellos uno busca la estabilidad. Y entonces, imagínate
yo te voy a plantear lo siguiente y voy a hacer una torpeza y una marranada. Voy a inventarme aquí una función que se llama aleatorio.entre. Voy a utilizar aleatorio entre y voy a coger 1, 2, 3, punto y coma, 8, 7, plan. Y voy a coger a inventarme unos valores. Control C, porque están al azar. Digamos que no los vamos a considerar de que sean reales, ¿sí? Están al azar. Entonces, ¿pero qué voy a hacer? Perdón, un control C era lo que iba a hacer, y voy a copiarlos para que me queden fijos, porque si no, cada vez que le dé enter me va a variar los valores. ¿Listo? Ya me quedó. ¿Listo? Ya me quedaron. Entonces, yo voy a decir que estos son los tiempos que dura un computador, ¿sí? Los tiempos en minutos o en horas o tiempo de computador. Y entonces yo voy a llamar que hay un computador HP y hay unos cuantos computadores, digamos que Lenovo. Lenovo. ¿Y qué buscaría uno? ¿Será que sería bueno solo calcular el promedio, perdón, promedio de estos datos? Perdón, voy a calcular el promedio. ¿Será que me guiaría yo con el promedio? ¿Sería un buen indicador? Tan solo el promedio, control C, control B. Pues el promedio es un indicador, pero tú dirías, uy, no, yo voy a coger el HP porque tiene mejor promedio, ¿sí o no? Sí, señor. Pero uno se podría ir más allá y uno buscaría varianza. Vamos a ver si conseguimos varianza. Lo que es es una función disponible para compartir. Bueno, creo que es esta la varianza. Y vamos allá a la varianza entre estos. Solo voy a hablar de la varianza. Varianza. Control C y control B. Aunque mira que, pregunta, ¿cuál es más variable? El HP. El HP es más variable. O sea que, ¿y cuál es más estable? Yo creo que el Lenovo, ¿no? El No. Lenovo, ¿cierto? Entonces, ¿qué prefiere su merced? ¿Que tenga mejor rendimiento o que sea más estable? No, que sea más estable. Entonces, mire que aquí ya empieza uno a tomar decisiones. Ahora, ¿qué ventaja? Mire que yo aquí utilicé una función que se llama varianza. Pero ahora, ya que tenemos, aquí yo puedo sacar la raíz de este. Perdón, voy a sacar la raíz. Raíz. Voy a sacar la raíz y abro paréntesis de este. Entonces, saco raíz, lo tengo. Control C, voy a hacerlo ahora para este. Control B. Entre los dos, ¿cuál es más, cuál tiene menor desviación? Ah, no, bueno, ¿qué importa? ¿Que tenga más desviación o menos desviación? Menos desviación. ¿Y cuál tiene menos desviación? El Lenovo. El Lenovo. Entonces, mire que otro punto a favor. Ahora, hay algo que se llama, como ya habíamos visto, el coeficiente de variación porcentual. Me voy directamente al porcentual. Coeficiente de variación porcentual. ¿Que cómo se calculaba? ¿Tú te acuerdas cómo era que se calculaba? La suma. No, No. era la desviación dividido ¿en qué? En 100. No, en el promedio y multiplicado por 100. ¿Sí? Desviación dividido en el promedio multiplicado por 100. Después, mira, da 33%, control C y control B. Aquí tenemos un índice más certero porque relaciona el promedio y relaciona la desviación. Dentro de los dos, ¿cuál sería mejor? ¿El que tiene mayor coeficiente de desviación o el que tiene menor coeficiente de variación? El menor. Sí, menor. El menor. Entonces, en últimas, vamos a comprar un lote de computadores. Y el lote tiene esta cantidad. Tengo un lote de HP y tengo un lote de Lenovo. ¿Cuál me sería más fácil, más pertinente comprar? El Lenovo. ¿Por qué? ¿Cómo es que era la pregunta, profe? Señor, ¿Cómo es la pregunta? ¿cuál sería el lote más pertinente comprar?
Tú me dices que Lenovo, ¿por qué? Sí, porque tiene 3 puntos a favor, que sería 3 puntos a favor. Y no solo los promedios, mira que los promedios, pues no es que difieran tanto, ¿cierto? Entonces, mi índice de toma de decisión no solo puede ser el promedio, debe ser también un índice de estabilidad en términos del material, en términos del rendimiento, en términos de los costos. Todo eso hay que analizarlo en una empresa, ¿sí? Y en este sentido, es más pertinente escoger Lenovo. ¿Por qué? Porque es más estable. Entonces, uno normalmente debiera de redactar un texto indicando que se escogería Lenovo si bien el promedio mayor está en HP, el promedio con Lenovo son similares o son cercanos, y aquí me falta escribir promedio. El promedio con HP y Lenovo no son tan diferentes, ¿cierto? No son tan diferentes. Y ya que no son tan diferentes, un índice significativo para compararlos es este, la estabilidad. Y en este caso, Lenovo es más estable. Es más estable. Y entonces, ahí es como la persona que trabaja. Uy, no, es que yo gano, a veces gano 10 millones y a veces gano 800.000. Y el otro dice, no, yo siempre gano 3 millones. ¿Quién es más estable? no el que tiene Un un sueldo pago fijo, fijo. digamos. ¿Cierto? Entonces, lo mismo, lo mismo. Entonces, bajo ese parámetro, eso es lo que quería comentarles. ¿Qué tal? ¿Entendiste algo? Sí, señora, ahí entendí bien. Listo, entonces eso era lo que te quería y eso era lo que quería comentarles y dentro de 8 días vamos a hacer más ejemplos de este estilo para comparar dos empresas, para, si bien yo ya tengo la tablita, ¿sí? Esa misma tablita, ¿cómo la llenamos cuando tenemos el listado de datos? Porque imagínate que tuviéramos, por ejemplo, estos datos de empresa o de Lenovo, HP, de todas las marcas de computadores y toca compararlos. Y aquí son solo 36, 35 datos, pero ¿qué tal fueran más datos? Mira, yo aquí tengo uno uy, juepucha, no, con 100 datos, pero ¿qué tal fueran 1000 o millones? ¿Será que nos ponemos a hacer esa tablita? ¿Cuánto nos demoraríamos haciendo esa tablita si fueran miles o millones? Muchísimo. Ahora, obviamente nosotros ya estamos preparándonos como ingenieros de sistemas, nos estamos preparando y obviamente la ciencia de datos nos está permitiendo el filtrar, el hacer procesos un poquito más rápidos. Nomás Excel me permite hacer procesos más rápidos, pero esos procesos se los enseño el viernes. El viernes no, sino dentro de 8 días, ¿sí? En Excel. Pero su merced con Python puede hacer, con SQL puede hacer, con Access puede hacer, y hay otras herramientas estadísticas que le permiten hacer esos cálculos. Pero ¿para qué nos sirve en este momento entender estos cálculos? Porque pregunta, ¿tú sabías eso de la estabilidad o solo hasta promedio? Sí, está solo promedio. Y normalmente uno se queda con eso, pero mira el grado de significancia de hablar de estabilidad. ¿Importante o no? Sí, importante. Listo. Entonces, mano, lo voy a dejar hasta ahí. Le voy a pedir un favor y yo le voy a compartir un formulario. En ese formulario le voy a pedir el favor que me lo ayude a llenar, ¿sí? Sí, señor. ¿Listo? Y cualquier cosa, pues, ustedes cuando tienen clase como grupo. Pues sería mañana. Pues mañana que tengan clase como grupo, yo mañana también tengo clase. Ustedes tienen como que en el segundo piso, si no estoy mal, ¿cierto? Yo le echo una pasadita por el salón y de todas formas, coméntenle a los muchachos que hicimos en clase, ¿sí? Va y de pronto les interese, por si de pronto es importante, ¿no? Bueno, sí, señor, que les cuento. Neider, nos estamos hablando, se me cuida. ¿Me ayuda porfa a llenar el Muchas gracias. formulario? Sí, señor, muchas gracias. Listo, nos hablamos. Chao. Bueno, chao.
Listo, hemos finalizado la clase del día de hoy. Es de 94. Ah, no, porque